Trove, trove, compañero. Dicen que usted es poeta. Y lo creo, pues se ve que no tiene una peseta. No tener una peseta no es cosa que a mí me embargue. Siquiera vino el que tiene, para que esta cuenta me pague. Claro, claro, hombre, por Dios. ¿Más café, doctor? Sí, otro, pero no me digas doctor. ¿Cuál doctor, hombre? No jodas. Me haces acordar de un campesino al que le preguntamos por un doctor y nos dijo, que yo sepa, no señores, doctor Fernández, no he oído mentar. Y es que por aquí no hay doctores, por aquí todos trabajamos. Ay, hombre. Antonio José Restrepo Trujillo, de Concordia, suroeste antioqueño, con 11 hermanos, 8 mujeres, 3 hombres, en total 12 con usted, más conocido como Ñito Restrepo, por Antoñito, supone uno. Supone bien, mi querido. Luis Alirio Calle, doctor. Bueno, señor Antonio José. Hombre, si bien usted es reconocido como un célebre trovero o trovador, la verdad es que también es abogado, economista, político reconocido, orador, escritor, funcionario público. Entonces no me queda bien decirle Ñito a secas, o don Ñito, o señor Ñito, aunque bien mirado, pues como Antonio José no lo conoce nadie. Eso, decime, Ñito, que así sí saben quién soy. Es mejor como el pueblo lo llama a uno. Mira, hablando de una cosa parecida, le dije una vez a un amigo esto. Mira, es que en Dinamarca me decían, excelentísimo señor embajador de Colombia ante la Liga de las Naciones. En España, señor embajador de Colombia. En Bogotá, doctor Antonio José Restrepo. En Medellín, Antonio José. En Titiribí, el juez de gallos, Antonio José Restrepo. Y en Concordia, narizón hijo de tanto. ¿Qué cosas, ah? Decime, Ñito, hombre, Luis. Oh, por Dios. Señor Ñito Restrepo, está bien. Hombre, ha trascendido más esa chispa folclórica suya que lo realizado como político liberal beligerante o como funcionario público tanto departamental como nacional. ¿O es un parecer mío a falta de mayor información? No, es que lo popular es mayoría. Y cuando hablamos de mayoría nos estamos refiriendo al pueblo. No hacia un partido tiene más gente o no que en otro. Es que, entre otras cosas, no hemos entendido que la democracia no es el sistema de los políticos, sino del pueblo. Y no hemos entendido también que la democracia tiene un sistema de representación, tanto en el ejecutivo, caso del presidente, como en el legislativo, es decir, consejos municipales, asamblea departamental y Congreso Nacional. Señor Ñito Restrepo, menciona usted solo el caso del presidente. Digo, refiriéndose a la elección democrática popular. Ah, pero claro, es que estamos en 1927. Por Dios, y para la elección popular de alcaldes falta mucho, no más 61 años, y para la de gobernadores 65. Señor de las alturas, y con la forma enferma de hacer política aquí, política afectada de ceguera, otitis, artritis, presión alta, síndrome de ansiedad y ardido de fiebre. No estaré para saberlo, pero presiento cómo será. En una rebatiña por el poder, pensando en el poder como trofeo de grupo, de gavilla. No pensando en el poder como un proceso de ayudar a una nación en pleno crecimiento, no. Es con una nación afectada de tumores, con pronóstico reservado. Hombre,
Señor de las alturas, dice usted, cuando todo lo que se dice de su vida, actitudes, discursos, apunta a señalarlo como antirreligioso, específicamente como anticlerical irredimible, tanto que lo han llamado comecuras. ¿No se contradice? Señores de las alturas, dice el pueblo, como una forma de expresión, de rasgarse las vestiduras, si es el caso. Mire, si yo utilizo la expresión, no es por amor a la religión, sino porque yo soy yo. Y yo siento que siendo yo, Ñito, no me contradigo, soy yo por encima de todas las cosas, por encima de dignidades y puestos. Sí, pero... Aguarde, estimado Luis, que no he llegado a lo que quiero decir. Que no es que yo sea antirreligioso por definición, respeto a la gente, pero creo que la fe sin acción no tiene sentido, que si la esperanza no se sacude es un error y garrafal. Creo firmemente que a Dios rogando y con el mazo dando. Por otro lado, una religión fundamentada en el miedo no es religión, sino manipulación, con fines claros de dominación. Y eso es el contubernio entre el gobierno y el clero, el poder divino aliado con el poder humano para gobernar a la gente. ¿De veras eso cree? Entonces piensa que el convenio llamado concordato entre el Vaticano y el Estado colombiano es porque la Iglesia quiere vérselas con el poder terrenal, además del celestial. No dije iglesia, dije clero, los curas inmiscuidos en política por la famosa regeneración de Núñez. Eso no es serio, y porque no están ni siquiera tras las bambalinas del poder, están en el propio escenario. ¿Ah? Ese es el concordato, los curas en política, dizque para la salvación de la nación colombiana. Jesucristo mismo lo dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, hombre, en un texto titulado El Ñito Restrepo y firmado por Gustavo Páez Escobar, que es novelista, cuentista, ensayista, biógrafo colombiano boyacense, se lee que usted, volteriano y anticlerical y todo, admira a Cristo como uno de los grandes reformadores de la humanidad. Atinado el señor Páez, así es. A los que aborrezco es a los que tergiversan a Cristo. Porque después de luego de 2000 años y un hombre iluminado no lo hemos entendido. Y no lo hemos entendido una institución que dice representarlo. Digo, porque nuestra actitud ante la realidad no es coherente con lo que él enseñó. ¿Y qué fue lo que enseñó? Todo lo que es contrario a la ambición. El verdadero poder no está en manipular. El verdadero poder está en dar, compartir y repartir. Ese es el verdadero poder. Siguiendo con lo que uno lee sobre usted, hombre Ñito Restrepo, en este caso, hablando de intervenciones públicas suyas, cito al escritor y profesor Abel García Valencia en estos términos: tremenda, injusta y virulenta imprecación contra el clero católico, contra gazmoños y beatas y contra el patriarcado conservador que regía en Antioquia de entonces. Hombre, ¿y qué tal que no hubiese quien hablara, dijera, señalara, que intentara abrir mentes y corazones? ¿Cuántos siglos de atraso mental le haríamos padecer a un país como este por indiferencia o por cristiano miedo a meterse contra los poderes del cielo o de la tierra? Y sin cristiano miedo a meterse en problemas con los poderes del cielo y de la tierra, ha hecho usted no solo política, sino también periodismo. Hombre Ñito Restrepo, quiero preguntarle esto: ¿en qué cosas, actitudes ve usted a un buen político? Si lo que hace cuando está en el poder muestra más a un líder que a un político.
te lo resumo en lo que decía Rafael Reyes, que era conservador. Menos política y más administración. Es decir, menos retórica y más acción. Un buen político no promete, actúa, no predica, hace. Célebre panfletario, furibundo demagogo y volteriano escritor, que en veces, sin embargo, era blando y suave como un niño. Cosas así leí uno sobre usted. Ante eso, hombre Luis, acudir a mí estas palabras. 1000 cosas dirán de vos que llevan al manicomio, porque en muchas sos un ángel y en muchas otras demonio, y en muchas otras demonio. Pero entre ser diablo o Dios, el mismo Dios te lo dice, vos sos simplemente vos. Qué bien, hombre, Ñito Restrepo. Ya me estoy volviendo confianzudo. Hombre, a propósito de versos, trovas, troveros o trovadores, hay una historia suya con unos señores muy platudos de Titiribí, por allá cerca de la mina del Zancudo. Según lo que se cuenta, uno de esos señores lo invitó a usted a trovar, ofendiéndolo incluso como para obligarlo a responder. ¿Cómo es esa historia? Vos me vas a hacer contar eso en esta entrevista. Eso fue la locura, los llamaban los Pombales. Era un señor con mucha plata que tenía una hacienda que se llamaba El Pombal. Uno de ellos se me acercó mirándome y dijo, trove, trove, compañero, dicen que usted es poeta. Y lo creo, pues se ve que no tiene una peseta. Como yo lo saludé. Así como me saludaste ahora, hombre Luis. Eso fue la locura, hombre. Le respondí, acomodándome en la silla, y le dije, no tener una peseta es el mayor de los males. Amalaya quien tuviera plata como los Pombales. Amalaya quien tuviera plata como los Pombales. Porque son la misma cosa, animales y Pombales. Porque son la misma cosa, animales y Pombales. Los unos viven en rancho y los otros en yerbales. Los unos viven en ranchos y los otros en yerbales y se embuchan de aguamasas, aguas mieles y aguasales. Y se embuchan de aguamasas, aguamieles y aguasales. No son más que buche y plumas, animales y Pombales. Carajo, y entonces. Y entonces ahí sí fue la de Troya. Hubo pescozones, golpes, insultos, sombreros volando. Típica escena de pueblo, de café de pueblo. Espacios donde salen los demonios que llevan a los hombres. Por fortuna no hubo desgracias que lamentar aquella tarde y pues sentí como si un duende o numen se hubiera entrado en mí, porque los versos salieron en chorrera, con sevicia. Hombre, se dice que se ha cultivado esta forma cultural de expresión popular para conversar, contar historias, dar noticias, sostener debates políticos y hasta filosóficos, y para sacarse los trapitos al sol. ¡Ja! Para todo, o para casi todo, sirve la trova, ¿no? El pueblo pone el alma en sus manifestaciones folclóricas y culturales, artísticas, en el mejor sentido de la palabra. Es un arte muy usado por los campesinos, por los arrieros, que van con sus recuas de mulas cargadas de productos del campo para el pueblo y mercados del pueblo para el campo. Yo me identifico con eso. Ah, porque se dice también que Salvo Ruiz y usted son los iniciadores del repentismo, que es precisamente lo esencial de la trova, responder espontáneamente, sin preparación, de repente, y sin que le falte sentido, respetando las condiciones de la rima y el verso. ¿Es así? ¿Ustedes lo iniciaron? Hombre, de eso que preguntás sobre el inicio del repentismo y de Salvo Ruiz y yo, caramba,
Yo no lo sé. La verdad es que nunca me lo he propuesto, ni me he reunido con Salvo Ruiz como para el inicio de nada. La verdad es que lo hacemos sin afanes de fama ni cosas de esas. Eso de trovar existe hace mucho tiempo. Nació principalmente de campesinos, arrieros, sin ninguna educación, ni siquiera la primaria. Es decir, analfabetos, no han tenido oportunidad, analfabetos. He oído decir que prepara un libro en el que recogerá como testimonio histórico y cultural nuestro. Siquiera lo menciona. Sí, lo llamaré, creo llamarlo, el cancionero antioqueño. En él recogeremos manifestaciones artísticas y culturales de nosotros mismos. Tendrá poemas, coplas, trovas, hasta dichos, con lo que se revela una sabiduría en bruto, como un sablazo. Hombre, cuánta música, literatura, poesía hay en el alma de un pueblo. El alma de los pueblos es tranquila, pero explota. Hombre, mencioné que esa vaciada trovera que usted les hizo a los Pombales ocurrió cerca de la mina del Zancudo, en Titiribí. Y quisiera, a propósito, que me cuente cómo fue eso de usted dejar la escuela cuando era un muchacho para irse a trabajar a esa mina, incluso sin permiso de sus papás. Muy duro eso, ¿ah? Sí, hombre, Luis, había que conseguir los reales para ayudar a la familia. Mi papá estaba pasando por una crisis económica muy difícil. Entonces me tuve que ir a trabajar al Zancudo. Era muy duro, sí señor, pero eso me sirvió para formar mi carácter. Eso me sirvió al ver la explotación del ser humano. Eso fue como candela para mi forma de hacer política como liberal. ¿Cómo será la candela que alguien, Eduardo Guzmán Esponda, quien fue director de la Academia Colombiana de la Lengua, llegó a decir que Antonio José parecía una catapulta contra los gobiernos? Hombre, eso de catapulta es tal vez exagerado, pero sí, sobre todo contra los gobiernos conservadores. Insisto, hay que hablar, hay que advertir, hay que ejercer la crítica con sentido histórico y social. Y si aún así estamos jodidos, como fuera que nadie se levantara, que nadie hablara. Mire, Luis, lo más grave que le pasa a este país es que sus dirigentes tienen miedo de que la gente piense, diga, vea, oiga. Para los dirigentes la palabra cambio es casi privativa del demonio. Hablando de política, es bien famosa la frase que usted consagró hace 2 años, en agosto de 1925, en el Congreso Nacional, cuando se debatía el proyecto de restablecer la pena de muerte en este país. Su principal contendor era el congresista Guillermo Valencia, un hombre de letras como usted. Dije, el Código Penal es un perro bravo que no muerde sino a los de ruana. ¿Quiénes se ponen ruana? Los de abajo. Dije, refiriéndome al libertador Simón Bolívar cuando firmaba una ley penal de su tiempo. Pobres de los ladrones pobres. Pues se nos acaba el tiempo, hombre Ñito Restrepo. Uno podría con usted contar la historia de este país. Usted dijo, nací en Concordia, pero he vivido en guerra. Usted nació en 1855. De ese tiempo hasta hoy, 1927, las 2 palabras más frecuentes de la gente en este país han sido guerra civil. ¿Qué guerra de los 1000 días? La historia ahí no se cierra. El nombre está equivocado. Es país de las 1000 guerras. Gracias, Luis, y volveme a invitar. Lo vuelvo a invitar, hombre Ñito, y no para darle coba. A Malaya quien tuviera, la fácil para hacer trovas.